Bienvenidos al primer episodio de Hablemos, el podcast de SER de Puerto Rico para compartir temas de salud y que puedan entender mejor esos diagnósticos, esa prevención y esas decisiones que se toman para seguir monitoreando. El propósito es para nuestras familias y profesionales. Hoy nos adentramos al fascinante mundo de la genética y la medicina molecular. El doctor Alberto Santiago Corniel hizo su especialidad en genética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, siendo el primer hispano en ingresar al fellowship en la subespecialidad de genética clínica de dicha universidad. Ha colaborado en importantes investigaciones sobre medicina molecular y genética, donde se han obtenido resultados vitales en el tratamiento de enfermedades genéticas. Es conferenciante y fue editor en jefe de la revista puertorriqueña de Medicina y Salud Pública. Actualmente forma parte del equipo clínico de SER de Puerto Rico. Y le damos la bienvenida al doctor Alberto Santiago Corniel, un gran amigo, pero mejor profesional, enamorado de ese que llamamos genética. Esto es así. Gracias por invitarme a este podcast de SER, que me parece que es una gran iniciativa y es un gran honor poder estar aquí contigo. Con lo que hablamos tú y yo va a ser entretenido para el que nos escuche. Sí, no siempre todo lo que hablamos lo podemos decir en el podcast, pero vamos. No con el mismo lenguaje, pero vamos a tratar. Pero quiero que conozcan aspectos de la persona que es Alberto, y dejamos al doctor un poquito al lado, porque tú tienes muchos intereses. Poca gente sabe que te adoras la música, que eres músico. Háblame un poquito de todo eso. Bueno, yo estudié en la Escuela Libre de Música de San Juan, desde séptimo grado hasta cuarto año. Así es que obviamente parte de mi formación, mucho antes de entrar a la universidad, la música era un papel, un protagonista, ¿verdad? Tenía un rol protagonista en mi vida. Yo era parte del coro, de la orquesta, de la banda, porque yo tocaba, mis instrumentos eran piano y clarinete, pero en un momento eran piano, viola y clarinete. O sea que yo participaba de todo. Yo era como Cuca Gómez, lo hacía, lo fabricaba y lo recomendaba. Y al final me dediqué mucho a hacer arreglos musicales. O sea que mi vida ha estado atada a la música y obviamente de ahí en adelante mi amor por la música en general, pero particularmente la música clásica, me ha acompañado toda la vida y se convierte en una terapia en estos días de frustración, cuando los planes médicos no nos aprueban lo que nuestros nenes necesitan, cuando tenemos que pelear con X, Y, Z personas, pues la música se convierte en esa terapia para uno bajar el estrés y cargar energía. Así que sí, la música siempre estuvo acompañándome. De hecho, yo nunca pagué matrícula en la Universidad de Puerto Rico porque yo era el primer clarinete de la banda de conciertos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Ah, mira, desconocía eso. ¿Y cómo te mueves al mundo de la ciencia? ¿Cómo tú haces de la música? Porque talento, tanto que fuiste becado, pues tú dirías, se va a ser un profesional de la música. Bueno, y después fui parte de la Tuna de la Universidad de Puerto Rico por 2 años también en Río Piedras, así es que nada. Es una buena pregunta. A mí siempre me gustaron las ciencias. Pero yo tengo una hermana que es una gran cantante de ópera de este país que se llama Carmen Cornier, y ella estaba en el conservatorio más o menos a la misma vez que yo estaba en la universidad, y entonces todo el mundo, mira, el hermano de Carmen Cornier, y ella tenía mucho talento y tiene mucho talento, hizo una carrera bellísima. Y yo decía, yo no quiero ser el hermano de Carmen Cornier el resto de mi vida. Así que yo creo que yo me voy a alejar de la música y me voy a dedicar a la otra, lo que me gustaba, que era la ciencia. Y yo creo que por eso empieza mi amor más enfocado en la ciencia, aunque yo entré naturales, o sea, mi facultad en la Universidad de Puerto Rico era naturales. O sea, que yo siempre fui enfocado en ciencia porque pues, no me gustaba nada más que la música y la ciencia. Ok. Y entonces, te vas por la pediatría.
¿Y cómo llegas a la genética? O sea, de la pediatría que ibas a trabajar en la ciencia, en la medicina, genética. ¿Por qué genética? Bueno, acuérdate, cuando yo fui a la escuela de medicina, yo me gradué de escuela de medicina en el 85, la genética molecular no existía. O sea que lo que había era genética mendeliana, que a mí particularmente no me llamaba mucho la atención en aquel momento. Cogí mi clase, la pasé muy bien, pero nunca pensé en que yo iba a terminar siendo genética. Estando haciendo pediatría, empiezan a salir todas estas publicaciones y todas estas... pediatría tiene un librito que te llevaba mensualmente que se llama PrEP, Pediatrics in Review, y ahí hablaba de como un update de todas las enfermedades. Entonces siempre terminaba diciendo, y la genética va a ser el futuro de esto, y la genética va a curar esto, y la genética... Y yo leía eso y decía, yo quiero ser parte de eso, eso va a ser el futuro de la medicina. Así que mientras estaba haciendo pediatría, ya me llamaba la atención la genética, y luego pues tuve el gran honor y suerte de que me admitieron en Harvard para hacer genética. Así es que pues eso cambió mi vida. Me imagino. Imagínate, de Mayagüez. Yo hice pediatría en el Centro Médico de Mayagüez, que tengo que decir que era una de las mejores residencias de pediatría que había en este país. Ya no existe, no está activa. Hasta Boston, hacer genética, pues fue un gran choque cultural y de grandes cosas, ¿verdad? ¿Cómo tú ves ese campo de la genética que te adelantaste al tiempo porque estaba en sus ciernes y no era lo que había empezado en el siglo XIX? Exacto. ¿Cómo lo viste como una alternativa para hacer una medicina diferente? Ese contraste. Bueno, es que la genética era la promesa de una medicina personalizada, de una medicina molecular. Y entonces en eso comienza, ya estaba en ciernes el proyecto del genoma humano, ¿verdad? Yo haciendo genética. De hecho, tuve la suerte de rotar en el laboratorio del doctor Val Sheffield en Iowa, que era parte del proyecto del genoma humano. Obviamente el conocer el genoma humano te iba a dar la posibilidad de identificar la causa a nivel molecular de una enfermedad, pero también la posibilidad de tratarla y de curarla o de modificar el curso natural de esa enfermedad. O sea que eso nada más a mí me parecía fascinante. Y por eso es que después yo sigo un PhD en genética molecular humana, porque yo quería ser parte de esa academia, porque es medicina académica en aquel momento, ahora es bien clínica y es medicina de todos los días, pero en aquel momento no lo era. Era como que la gente pensaba que yo hacía espiritismo, una cosa de esa, ¿verdad? Sí, porque esa es la realidad. Aquí todavía hay gente que piensa que la genética pues no tiene la importancia que tiene, porque todavía tenemos médicos haciendo medicina, como yo le llamo one size fits all, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo se merece tener un tratamiento específico, particular, lo que se llama medicina molecular, personalizada o de precisión. Y es un reto porque el sistema de salud de nuestro país no está diseñado para eso, no hay necesariamente las voluntades políticas o voluntades comerciales asociadas, y a la misma vez un reto de educación, porque si supieran que si tú haces una medicina de precisión y molecular, vas a ahorrar dinero, tiempo, calidad de vida. O sea que es un win-win situation para todo el mundo, para las familias, para los planes médicos, para el país. Y quizás por eso tenemos tan pocos genetistas en el país. Bueno, en Puerto Rico vemos ahora mismo 4 genetistas, a quien admiro y aprecio mucho, la doctora Chapel, la doctora Vélez, el doctor Carlos y un servidor. Es que genética es una especialidad, primero, que no se da en Puerto Rico. O sea, que hay que ir a Estados Unidos a hacerla. Y una vez que uno está allá, cuando tú sales, te hacen estas ofertas económicas que son difíciles de equiparar en Puerto Rico. Y hemos entrenado gente que se ha ido a Estados Unidos y se ha quedado en Estados Unidos. Tengo como 4 residentes que en algún momento rotaron conmigo, que mantengo, son grandes amigos, muy orgullosos de sus carreras, pero no regresaron. Y entonces, ahora mismo hay 2 estudiantes más, hay 3, haciendo genética en Estados Unidos en diferentes niveles, y esperemos que ellos por lo menos han expresado la intención de regresar, porque hace falta más gente. Obviamente tenemos una población de 3.1, 3.2 millones y somos 4 gatos, no damos abasto. No, definitivamente, y me consta. Me consta por lo que
he compartido por lo que he aprendido y cambios que has provocado en lo que en ser hacemos y que muchos desconocen. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda todo lo que tiene que ver con el autismo. Pero tú fuiste la primera persona, el primer profesional que dijiste, pero ¿y por qué hay que mirarlos diferente? Vamos a trabajarlo bajo la mirada de la medicina física y rehabilitación. Tienen bajo tono muscular, tienen... ¿Cómo te sientes de esa década de los 90, donde se declara el autismo como una epidemia, porque estaba la incidencia y la prevalencia aumentando vertiginosamente, y que te muevas de las condiciones conocidas como cromosomáticas, los síndromes, a envolverte ahí y llevarnos a nosotros en esa aventura? Bueno, lo que pasa es que yo siempre emito todo problema fenotípico, porque para nosotros un fenotipo es unas manifestaciones clínicas. Yo siempre las miro desde una perspectiva genética. Obviamente mi opinión está parcializada, yo soy genetista. Así que para mí todo es a un nivel molecular. A lo mejor no lo entendemos, no somos capaces de identificarlo, pero todo pasa a nivel molecular. Así que estos eran niños con una serie de rezagos en el desarrollo, con tonos musculares bajos. Entonces empezamos a identificar anomalías bioquímicas asociadas a ese fenotipo, ¿verdad? Como podían ser elevaciones de los ácidos lácticos, tonos musculares bajos, deficiencias de carnitina, anomalías. Entonces más adelante, en aquel momento lo que había eran cariotipos regulares que no eran capaces de detectar microdeleciones o microduplicaciones. Así que no podíamos hacer esos diagnósticos, pero ahora sí los podemos hacer. Y se sabe que un 20 o un 30% de los niños con autismo tienen un problema, ya sea cromosómico o molecular. Así es que yo lo empecé hace tantos años mirándolo como cualquier otro paciente y no enfocándome única y exclusivamente en el rezago del habla o en los problemas conductuales o en los problemas sensoriales. Yo lo veía más como un todo. ¿Y qué me podía explicar ese todo? Y así fue como comenzamos. Que es como se debe mirar a un ser humano, como un todo. Claro. De eso, ¿cuál ha sido una de tus grandes satisfacciones con esa población en específico? Bueno, tú sabes que en SER de Puerto Rico, en Ponce, empezamos hace muchos años un sistema de educación único, integrando no solamente la parte de rehabilitación de estos pacientes, sino también la parte médica y nutricional en algunos casos. Y fue un éxito tremendo. Tenemos niños de esos que están en universidad teniendo mucho éxito. Y obviamente con esto no quiero decir que todo autista va a llegar a la universidad, no necesariamente. Pero sí debemos de llevarlo al potencial de desarrollo máximo, el que sea. Si es que va a aprender a leer y escribir, pues aprender a leer y escribir. Porque al fin y al cabo, ¿cuánta gente no llega a nada y no tiene ningún problema médico? Totalmente de acuerdo, que es lo que me inspira a mí también. Seguro. Trabajar por el máximo potencial de ese ser humano que tengo al frente, el que sea. Así es que esa iniciativa de SER de Puerto Rico, que específicamente se dio en Ponce, ¿verdad? Fue un éxito tremendo y nos inspiró a poder seguir adelante. No solamente eso, el fenotipo de autista se ha delineado mucho mejor. Se han cambiado los diagnósticos a través de los años, los DSM-5, no es lo mismo que el DSM-4, el DSM-3, que estas son las clasificaciones de los desórdenes neuropsiquiátricos, ¿verdad? Y ahora tenemos también más capacidad de diagnóstico porque ahora tenemos los microarreglos cromosomales que no existían hace 20 años, ahora tenemos paneles moleculares que no existían hace 10 años. Así es que podemos hacer mucho más diagnóstico. Yo creo que en la medida en que sigamos avanzando, vamos a ser capaces de identificar mucho más de un 30% de los problemas genéticos y o epigenéticos afectando a la población con un diagnóstico de autismo. Sí, y de ese nacimiento pudimos replicarlo. Ya 20% de la población que atendemos en SER conviven dentro del espectro autista. Claro. Con unos resultados, como estás diciendo, muy favorables a sus vidas. Son exitosos porque se conocen, se aceptan, su entorno ha aprendido a darles oportunidad, que es lo único que le podemos garantizar. Lo demás
está en el proceso. Y lo otro es que si, por ejemplo, tiene una anomalía en un gen particular, una mutación patogénica, pues sí tiene un fenotipo autismo, pero tiene otros problemas médicos. Que si tú no los atacas y no los atiendes, el niño nunca va a alcanzar su potencial de desarrollo máximo, porque puede convulsar, porque puede tener otras áreas de problemas médicos. Y eso hay que atenderlo. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿cuál ha sido el factor fundamental en tu experiencia de investigación? Porque tú eres investigador. Sí, yo era el ave rara en Puerto Rico. Bueno, yo creo que hasta cierto punto sigo siendo. En la graduación de la Escuela de Medicina de Ponce del verano pasado, una de mis estudiantes doctorales terminó su doctorado en salud pública. Yo le fui, o sea que en los grados doctorales el mentor es quien le pone la esclavina y este tipo de cosas, que tuve que ir a la graduación y estaba hablando con la decana de medicina, que es la doctora Olga Rodríguez, y yo le dije, Olga, ¿por qué Ponce no tiene una toga? Porque yo soy MD-PhD, que es para los MD-PhD. Me dice, porque todavía tú sigues siendo el único MD-PhD que tiene la Escuela de Medicina de Ponce. O sea que en 30 años eso no ha cambiado y yo era el ave rara, el único médico en ciencias básicas haciendo research de ciencias básicas, molecular. Y así creamos el programa de medicina molecular de Ponce. Eso no existía. Yo me acuerdo cuando llegué de Boston, que Ponce me dio la oportunidad de venir a la Escuela de Medicina y había un laboratorio que decía Molecular Lab. Y yo abro, y supuestamente era mi laboratorio, y yo abro la puerta y yo veo que yo vacío. Lo único que tenía eran como 4 cosas. Y yo dije, ok. Yo cerré la puerta y le arranqué el título. Y me dice, ¿por qué usted hizo eso? Porque esto no es un Molecular Lab, esto es un espacio vacío. Eventualmente va a ser un Molecular Lab. Y eso nos tomó algunos 6 o 8 meses montarlo. Y ahí comenzamos a preocuparnos por los desórdenes genéticos en población puertorriqueña. Porque el gran problema de Puerto Rico es que si nosotros queremos caracterizar nuestras enfermedades, no lo van a hacer en Europa, no lo van a hacer en Finlandia, no lo van a hacer en Estados Unidos, lo tenemos que hacer nosotros. Y eso era mi preocupación. Y eso es lo que he dedicado mi carrera, a identificar patologías genéticas con prevalencia alta en población puertorriqueña. Ese genoma del puertorriqueño, ¿cuáles son los retos con los que te encuentras para poder avanzar en ese pensamiento crítico que te mueve, que te inspira, que te apasiona? Bueno, los retos hay muchos. A nivel de ciencia, la población puertorriqueña es una población bien rica en genes, pero también tiene mucha homocigosidad. Eso significa que por años, probablemente decenas o cientos de años, nos casamos unos entre otros, vecinos, primos, y eso hace que la población tenga mucha homocigosidad, que es como se le llama ese término. Y eso pues es una ventaja para encontrar genes, pero también hace que la incidencia de las enfermedades recesivas aumente en la población. Y por eso es que Puerto Rico tiene las incidencias más altas en el mundo de tantas enfermedades genéticas. Así que eso es un reto. Segundo, obviamente encontrar fondos para poder llevar a cabo investigación, porque la investigación es costosa. Y en un principio, mientras estábamos en las escuelas de medicina, pues tuvimos, gracias a Dios, mucho éxito consiguiendo fondos federales para esto. En algún momento yo creo que, si no era el que más fondos, ya uno de los que más fondos entraba a la escuela, ¿verdad? Y tuvimos éxito, hicimos nuestro trabajo en la medida en que entendimos que podíamos hacer. Pero eso sigue siendo hoy en día para los investigadores, tanto clínicos como no clínicos, un reto conseguir fondos. Porque los fondos cada día están más competitivos y con el avance de la tecnología, las universidades aquí se quedan más atrás. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a esa tecnología de avanzada o sea, yo voy, por ejemplo, todos los años al meeting de genética. Y cuando tú ves ese meeting, tú sales deprimido porque dices, ay, bien, ¿por dónde va esto? Y yo estoy atrás. Y pues eso preocupa, ¿verdad? Porque no hay una conciencia, y en Puerto Rico de la ciencia cada cual tiene su kiosquito, pero no hay colaboración, hay muy poca colaboración. Interesante eso. Y eso lo hace más difícil porque a lo mejor tú tienes una escuela de medicina que tiene, 20 o 30 máquinas de polimerasa o PCRs o de secuenciación. Y a lo mejor no necesitas más que 2 o 3. Pero como no se comunican, no compartimos recursos, pues eso lo hace más retante.
Lo otro es que yo creo que tenemos que dejar un poquito los egos a un lado y empezar a trabajar juntos en temas en común que sean de beneficio para la población puertorriqueña. Porque yo creo que el problema es que se ha gastado muchos millones, y me atrevo a decir que más de millones, ¿verdad?, en cosas que son pues bien interesantes a lo mejor para la gente de, no sé, de Australia. Que bueno, hay que hacer ciencia, pero déjaselo a los australianos. Aquí hay que hacer cosas más que nos afecten directamente aquí y que tengan un impacto en nuestra posición, lo que se llama el bench to bed translational research, ¿verdad? Que eso todavía no está donde debería estar, en mi opinión. Y cuando hablas del puertorriqueño, tus estudios han trascendido para alcanzar todos esos miles de puertorriqueños que están en esa diáspora en la nación, que están allá, que quizás lo que tú has descubierto les haga sentido en sus diagnósticos, en sus prevalencias, en lo que están viviendo, en el monitoreo de sus condiciones. ¿Eso se da? Bueno, se da en la medida en que uno publica, ¿verdad? Lo que tú haces se supone que lo publiques. Y lo publiques en revistas que llamamos revisadas por los pares o peer review. ¿Por qué? Porque eso le da la oportunidad que esas personas que están fuera de aquí, que no te conocen, pues tengan acceso a esa información. Y en el mundo de la informática, que ahora mismo todo el mundo, tú puedes hacer un search y enseguida encuentras quién escribió, qué no escribió, qué ha hecho, y pueden leer la perspectiva de esa enfermedad desde una perspectiva puertorriqueña o de la experiencia clínica con nuestros pacientes, ya sea clínico o molecular, porque mis primeros 20 o 30 papers fueron bien moleculares, no eran nada clínico, porque era la época cuando yo era un lab rat. Así que sí, tiene alcance, ¿verdad? Y yo tengo publicaciones que han alcanzado decenas de miles de lecturas, porque hay programas que tú los puedes ver y el impacto que eso ha tenido. O sea que en ese sentido, pues, es importante escribir. ¿Por qué en Puerto Rico no se escribe? Porque ¿quién protege el tiempo de los profesionales aquí para escribir? En Estados Unidos hay gente que trabaja, le pagan solamente para que escriba. Entonces tú estás de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ganándote $200,000 para escribir y publicar. Pero aquí no. Con tanto que podemos aportar y podemos decir. Claro, y hay grandes talentos, tanto clínicos como moleculares. Aquí hay médicos de primera categoría en este país, tanto de adultos como pediátricos. Pero no hay el sistema que apoya a esos grandes médicos, en el sentido de que no pueden publicar, de que sus áreas de investigación están bien limitadas. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque no hay tiempo, porque el plan médico me impone ver X número de pacientes diarios para poderme ganar o la cuota que ellos estiman que tú tienes que hacer, ¿verdad? Es muchas cosas. Y dentro de tus investigaciones, ¿las iniciabas de una manera y te mantenías en esa vía, o en algunas ocasiones encontraste vertientes que te llevaban en otro giro y quizás no lo hacías tú directamente, pero lo provocabas en tus colegas? La ciencia nunca es un camino directo. El que dice que hace ciencia y va straight forward, esas son las excepciones a la regla. Uno empieza siempre con una idea y la investigación va madurando esa idea y la va cambiando y la va llevando por el camino que tiene que llevarla, ¿verdad? Porque eso es ciencia. Cuando uno va muy rígido hacia una investigación, casi nunca tiene éxito. Porque entonces uno trata de probar una idea que a lo mejor no es correcta. Yo me recuerdo una vez uno de mis colegas que hacían el análisis estadístico y me decía la pregunta, ¿qué tú quieres que diga el análisis al final? Y yo dije, no, yo no quiero que diga nada, yo quiero que tú me digas lo que dice sin que tú sepas que yo quiero que diga. Porque créeme, hay formas de tú manipular la data para que digan lo que tú quieres que diga. Por supuesto. Así que si tú lo analizas de esa perspectiva, pues hay que dejarse llevar por donde te lleva. Por supuesto que hemos empezado investigaciones que han terminado de una manera muy distinta como pensábamos que iba a suceder. Pero eso es ciencia. Claro. Y eso es estar sin gringola. Claro, sí, ¿no? Y eso es lo que uno disfruta. No, y cuando estoy hablando contigo, todavía tienes el brillo que expresaste, te inspiró en esos primeros pininos, o sea, todavía disfrutas, vives enamorado de lo que haces. Siempre me inspiran los pacientes, porque la ventaja de tu ser MD-PhD es que, a diferencia de la inmensa mayoría de los PhD,
para mí el problema siempre empieza desde una perspectiva clínica. Para mí no es una célula, no es solamente un gen, no es una secuencia de ADN, es una persona con manifestaciones clínicas. O sea que yo siempre empiezo desde esa visión clínica y eso es lo que me lleva a la parte molecular, que es al revés de lo que hace la inmensa mayoría de la gente que empieza molecular y termina desde una perspectiva clínica. Ya veo. Y de las grandes satisfacciones en tus investigaciones, en tu intervención, en esta actualidad de Santiago Corniel hoy, ¿qué te inspira? ¿Qué te motiva? ¿Hacia dónde te ves? Que puede ser hasta el próximo podcast nuestro, pero ¿hacia dónde tú te estás dirigiendo? Bueno, en los últimos años yo me he dedicado más a la investigación clínica. Obviamente siempre atada a la parte molecular porque yo creo que la medicina de precisión o molecular, pues es eso. Y depende de esa información molecular para que se pueda traducir a un beneficio clínico. Así que me he dedicado a publicar eso y a ayudar a otros estudiantes y residentes a que puedan llenar sus necesidades de research con nosotros. Así que, ¿dónde yo me visualizo? Pues creando programas de medicina molecular más organizados, mejor, con mucha infraestructura. Eso lo tratamos de hacer una vez y no voy a decir la hospital porque a mí me botaron de allí. Y literalmente la administradora me dijo que un reemplazo de rodilla de X ortopeda dejaba más chavos que mis investigaciones. Lo cual es cierto. Sin embargo, el prestigio, la credibilidad, y ni hablemos de lo que va a traducir eso para beneficio del paciente, es bien importante también. Ambas cosas son importantes. O sea, yo no digo que una cosa sea más importante que la otra, pero si tú apoyas aquello, tienes que apoyar esto también, porque no hacerlo es tener falta de visión, falta de educación, etcétera, etcétera. Pero créeme, a mí me han votado de varios sitios. Así que eso es parte de la historia de lo que es Santiago Corniel. ¿Dónde voy? Vamos a hacer un programa de medicina de precisión o molecular donde podamos ayudar a las personas, a la población puertorriqueña con diversidad funcional a tratarlos de acuerdo a su información molecular. Esa es mi meta. ¿Y por qué ser? ¿Por qué te quedaste en ser cuando la tentación te pudo haber llevado para otro sitio? Porque aquí te cuesta, no es lo claro. que gana. Bueno, realmente una de las cosas buenas y malas mías es que el dinero nunca fue una de mis metas. Y digo buenas y malas porque a veces uno las pasa contando a los chavos, ¿verdad? Porque si hubiese sido esa una de mis metas, no hubiese regresado a Puerto Rico. Porque cuando yo terminé mi fellowship, a mí me ofrecieron para tener una plaza de faculty en Boston Children's Hospital, en el de la división de genética. Que yo con mucho honor, ¿verdad? Y muchas gracias y muy agradecido decliné porque yo no visualizaba mi vida allí. ¿Por qué? Porque yo quería aportar algo en mi país. Porque yo sabía que no había nada. Así es que, ¿por qué ser? Porque tú sabes que nos conocemos hace, 30 años. Porque siempre esa misma pasión que yo tengo por la genética es la misma pasión que tú tienes por darle servicio a los niños con necesidades especiales. Y como yo me identifiqué con tu pasión, eso es lo que me ató a mí a hacer, no es más nada, porque obviamente no sabemos que no son los chavos, sabemos que no. Para ninguno de los dos. Que no ninguno de los dos. Pero esa pasión que tú tienes es lo que a mí me hizo quedarme con ser en muchos niveles. Y ojalá y sigamos desarrollando la relación para poder crecer ese sueño, ¿verdad? De darle a este país o a los niños con diversidad funcional la medicina que se merecen. Esa es mi gran aspiración, Alberto. Yo todavía tengo, como tú, o sea, no hay un día que yo me despierte y diga, ay, tengo que ir para el trabajo. No, porque es una aventura nueva, son gente nueva, son familias nuevas que confían. Claro. Están confiando lo más preciado para ellos, su salud, sus esperanzas, en lo que nosotros hacemos. Y eso es una responsabilidad bien grande, pero súper gratificante, porque nos hacemos familia y me consta ver
a este señor genetista en un momento dado vender alcapurria para que esa familia pudiera pagar un panel genético que era exorbitante. Eso es parte, y es parte, por ejemplo, ir a funerales de pacientes que han fallecido y llorar con los padres, y ha sido parte de ir a los quinceañeros de algunas de mis pacientes y compartir con ellas, y es parte de disfrutar de graduaciones también, de bodas, porque no es solamente la parte médica, es mucho más que eso, es el compromiso de vida. Por eso es que a mí no me molesta ni me pesa lo que hago. Yo disfruto mucho lo que hago y como tú dices, cada paciente es una experiencia de crecimiento, de aprendizaje. Ellos piensan que yo le estoy dando mucho y ellos no saben que ellos me dan más a mí. Mira, Alberto, esto es el principio de una conversación que tenemos que ir elaborando. Claro. Que debemos, porque pienso que lo que tú tienes para aportar no solamente a las familias, pero también a los profesionales, sean médicos, sean los servidores del campo de la salud, a maestros, a todos los que intervienen con nuestra población, es valioso, es irrepetible y está aquí en Puerto Rico. Gracias al doctor Alberto Santiago Corniel por haber compartido con nosotros. Y a ustedes les exhortamos que se suscriban a nuestras plataformas digitales. Nos envían sus preguntas, sus comentarios y eso nos va a dar una guía de lo que ustedes quieren conocer. Hasta la próxima.